Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de YouTube. Hoy les vamos a comentar sobre la inmunopatología de la malaria, presentado por Laura Briceño, Lizeth Monroy, Paula Uribe, Silvia Villamizar y nuestra profesora Lidiana Novoa, profesora de procesos inmunológicos. Hoy exploraremos cómo nuestro sistema inmunológico se enfrenta a esta enfermedad transmitida por un mosquito, la cual se denomina malaria. La malaria es un parásito protozoario que se encuentra en la sangre denominado plasmidium y su vector es conocido como Anopheles, un género hembra. El mecanismo de infección es por medio de un esporozoito inyectado. Una vez el plasmidium ingresa al mosquito, pasa por una serie de etapas de desarrollo en su interior. Los parásitos se multiplican y maduran en el estómago del mosquito antes de migrar a las glándulas salivales del insecto. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Cuando un mosquito hembra infectado con Plasmidium pica al ser humano, los parásitos entran al torrente sanguíneo y se dirigen al hígado. Este proceso se denomina tropismo hepático. En el hígado se produce una fase conocida como fase hepática. Durante esta fase, los parásitos se multiplican y se desarrollan en el interior de las células hepáticas, llamadas hepatocitos. Esta multiplicación y transformación de los parásitos en el hígado se lleva a cabo en una forma de esporozoitos, que son la forma infecciosa del plasmidium. Los esporozoitos son liberados al hígado y vuelven a ingresar al torrente sanguíneo. En la sangre, los esporozoitos invaden los glóbulos rojos, donde ocurre una transformación adicional. Estos esporozoitos se convierten en merozoitos, que son la forma del parásito que infecta y se multiplica dentro de los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos. Los merozoitos son especialistas en invadir los glóbulos rojos. Esto se da gracias a la unión de una proteína en la superficie del parásito llamada MSP1, que se une a la membrana del eritrocito. Luego el parásito se reorienta hacia su superficie frontal para unir sus dos proteínas a los receptores RBH y EBA del glóbulo rojo, lo que activa el complejo PDRH5 en el parásito, el cual se une al receptor de vasigna CD147 del glóbulo rojo. Esto permite que unos pequeños organelos llamados micronelas puedan secretar el complejo RON, el cual ancla firmemente el parásito a la membrana. Y con una especie de transportador, el complejo ORON ayuda al ingreso del parásito al glóbulo rojo, donde lentamente, envuelto por una vacuola parasitoria, una vez ingresa a un eritrocito, se desarrolla y se replica dentro de la célula. A medida que se multiplican, causa daño al eritrocito y finalmente provoca una ruptura. Este proceso libera nuevos eritrocitos en el torrente sanguíneo que llega a infectar otros glóbulos rojos y continúan con el ciclo de la vida del parásito. Cuando el Plasmodium infecta las células hepáticas, estas células liberan fragmentos de los parásitos, los cuales son antígenos, que son detectados por células del sistema inmunológico, como los macrófagos y las células dendríticas. Estas células presentan estos antígenos a los linfocitos T, que son una parte clave de la respuesta inmunológica. Los linfocitos T citotóxicos CD8 desempeñan un papel fundamental en la eliminación de las células hepáticas infectadas por Plasmodium. Reconocen los antígenos del parásito presentados en las células hepáticas y las destruyen, lo que limita la replicación del parásito en esta fase. Estos linfocitos reconocen antígenos del Plasmodium representados en las células hepáticas y las destruyen. Las proteínas de complemento principal de histocompatibilidad clase 1 y en la superficie de las células presentadas estos antígenos a los linfocitos TCD8. Ahora bien, los linfocitos T CD4 desempeñan un papel fundamental en el control de la infección por malaria y son esenciales para la activación tanto de la respuesta inmune humoral como celular. Esos linfocitos se dividen en dos subpoblaciones principales, TH1 y TH2, dependiendo de las citocinas que producen después de su activación. Los linfocitos TH1 producen citocinas como la interleuquina 2 y el interferón gamma, y el factor de necrosis tumoral beta.
Estas citocinas activan a los macrófagos y desencadenan respuestas de hipersensibilidad retardada. En contraste, los linfocitos Th2 producen interleucinas como la interleuquina 4, 5, 6 y 10, estimulando la diferenciación de los linfocitos B en las células plasmáticas y promoviendo la producción de anticuerpos. Por lo tanto, los linfocitos TCD4, Th1 y Th2 orquestan respuestas inmunitarias de naturaleza diferente, donde Th1 favorece una respuesta de tipo celular y Th2 una respuesta de tipo humoral. Las células NK, en lugar de destruir directamente las células infectadas, contribuyen al puente entre la respuesta inmune innata y la adaptativa durante la fase eritrocítica de la infección al secretar citocinas. Los macrófagos desempeñan un papel importante en el control de la infección mediante la fagocitosis de eritrocitos parasitados, la producción de citocinas como IL-12, IL-1 y TNF-alfa y la generación de metabolitos reactivos de oxígeno y óxido nítrico. Aunque los macrófagos no pueden prevenir el aumento inicial de la parasitemia, desempeñan una función esencial en la eliminación de eritrocitos parasitados durante la fase de crisis de la infección. Siguiendo con los linfocitos B, que son los responsables de producir anticuerpos específicos contra el Plasmodium, estos anticuerpos pueden ayudar a prevenir la infección al neutralizar los parásitos en el torrente sanguíneo. Sin embargo, la respuesta de anticuerpos en la fase hepática es generalmente menos importante que en la fase sanguínea. Los anticuerpos protegen contra la malaria mediante funciones efectoras. Por sí solos, actúan contra las proteínas asociadas a la superficie del merozoito, bloqueando su liberación y a su vez la invasión de los glóbulos rojos, ya sea al unirse a los antígenos encontrados en la superficie o al entrar en los glóbulos rojos en la membrana permeable al momento de la ruptura. Los anticuerpos pueden bloquear la citoadherencia. Con ello, se evita que los glóbulos rojos sean secuestrados y sean eliminados por el vaso. Las células T tienen la capacidad de inhibir el crecimiento del parásito. La granulicina ayuda en la reducción del aumento de los parásitos de la malaria, la cual puede tener un resultado terapéutico. Las respuestas humorales y celulares dan resultados elevados de anticuerpos. Como se ha evidenciado, la interacción de las células presentadoras de antígeno con Plasmodium en reconocimiento típico de patógeno dentro de la respuesta inmune se puede realizar por varias vías. Primero, por la vía del complemento, por medio de la proteína C3b, la que opsoniza el patógeno y promueve su fagocitosis por los receptores CR1, receptor 1 del complemento, el cual es sinónimo de CD35. También se puede dar por opsonización con anticuerpos específicos, cuando hay exposición previa al parásito. En este contexto, se promueve la fagocitosis del patógeno mediante los receptores FCY. Por último, se puede mediante los TLR, por medio de las moléculas como glicosilfosfatidil, inositol y hemosodina, los cuales promueven la fagocitosis. Cuando el Plasmodium entra en el cuerpo humano a través de la picadura de un mosquito, la respuesta inmunológica comienza con la respuesta innata. Las células inmunitarias, como los macrófagos y las células dendríticas, detectan los antígenos del parásito y liberan citocinas proinflamatorias como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, para iniciar una respuesta inflamatoria. Cuando el Plasmodium infecta las células hepáticas y posteriormente las células sanguíneas, estas células liberan fragmentos de parásitos y otras señales moleculares que alteran el sistema inmunológico. Esto conduce a la liberación de citocinas proinflamatorias como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral beta. Las citocinas inflamatorias activan diversas células inmunitarias, como los macrófagos y células dendríticas. Estas células juegan un papel clave en la eliminación de las células infectadas y en la presentación de antígenos a los linfocitos T y B. Los linfocitos T CD8 son activados por las células presentadoras de antígenos y las citocinas inflamatorias. Estos linfocitos T citotóxicos reconocen y eliminan las células infectadas con el Plasmodium, limitando la replicación del parásito en el torrente sanguíneo. Aunque la respuesta inflamatoria es necesaria para combatir la infección, una respuesta inmunológica excesiva puede llevar a daño en el tejido y contribuir a las complicaciones de la malaria, como la anemia hemolítica y la secuestración de eritrocitos en los capilares.
Esto se debe a la activación de los mecanismos inmunológicos en todo el cuerpo. El Plasmodium ha desarrollado estrategias para evadir la respuesta inmunológica, como por ejemplo puede modificar su superficie para evitar la detección o suprimir la respuesta inmunológica en ciertas etapas de su ciclo de vida. La respuesta inflamatoria en la malaria es una espada de doble filo. Es necesaria para controlar la infección, pero si es excesiva o desregulada puede causar daño a tejidos y complicaciones. La investigación en este campo se centra en comprender cómo modular la respuesta inmunológica para lograr una protección efectiva contra la malaria sin causar daño innecesario en el cuerpo. Ahora bien, las vacunas de subunidades contra la malaria están diseñadas para provocar respuestas inmunitarias específicas a proteínas expuestas en puntos claves del ciclo de vida del parásito. Al centrarse en la etapa de los esporozoitos y apuntar a una de las proteínas de superficie que dirigen al parásito al hígado y facilitan su entrada a las células del huésped. El objetivo es reducir la tasa de infección estimulando la respuesta inmune. Una de las vacunas más estudiadas en el campo es la RTS-AS01, que se basa en la proteína circumsporozoito de Plasmodium falciparum. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? Se basa en la detección de anticuerpos específicos contra el parásito Plasmodium que causa la enfermedad. Hay varios métodos para detectar estos anticuerpos, como la prueba de inmunofluorescencia, la cual se utiliza antígenos de Plasmodium para detectar la presencia de anticuerpos en el suero sanguíneo del paciente. También tenemos la prueba de ELISA, la cual es un método más común para detectar anticuerpos contra el Plasmodium. Se utiliza una placa con antígenos de Plasmodium y si los anticuerpos están presentes en la muestra de sangre del paciente, se unen a los antígenos y se puede detectar. También tenemos la prueba de inmunotransferencia. Este método se utiliza para confirmar la presencia de anticuerpos específicos y es útil en caso de resultados dudosos en otras pruebas. Es importante tener en cuenta que la detección de anticuerpos contra el Plasmodium no es un diagnóstico definitivo de la malaria activa, ya que los anticuerpos pueden persistir en la sangre durante un tiempo después de una infección pasada. El diagnóstico de la malaria activa se basa principalmente en la detección de los parásitos en una muestra de sangre a través de técnicas como la microscopia o las pruebas de diagnóstica rápida de la malaria. Los métodos inmunológicos son útiles para la investigación epidemiológica y estudios de prevalencia. ¿Y cómo la tratamos? Su tratamiento se basa en el uso de medicamentos antipalúdicos específicos para eliminar los parásitos de Plasmodium en el cuerpo. El tratamiento varía según la especie de Plasmodium involucrada y la gravedad de la infección. Los medicamentos antipalúdicos más comunes incluyen la cloroquina, que solía ser efectiva contra la malaria causada por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, pero en algunas regiones la resistencia a la cloroquina ha limitado su uso. Artemisina combinada con otros medicamentos antipalúdicos, ACT. Las combinaciones de artemisina con otros fármacos son el tratamiento de elección para la malaria por Plasmodium falciparum, que es la especie más mortal. Ejemplos de ACT incluyen atemeter, lumefantrina y artesunato mefloquina. Otros medicamentos. En algunos casos se pueden utilizar otros antipalúdicos como la mefloquina, la atovaquona, proguanil o la quinina, dependiendo de la situación y la región. Caso clínico. Este caso clínico presenta un paciente de 36 años, camionero, sin antecedentes médicos importantes, que después de un viaje a Brasil desarrolló malestar general, poliartralgia, decaimiento, fiebre, ictericia y anormalidades en los exámenes de laboratorio, incluyendo elevación de enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia, disminución de hematocrito y plaquetas. Inicialmente se le diagnosticó con un síndrome febril ictérico y se consideraron causas como hepatitis viral, malaria o fiebre amarilla. Posteriormente
se confirmó el diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum mediante pruebas directas e indirectas. El paciente respondió bien al tratamiento con cloroquina y se destaca que la malaria por Plasmodium falciparum es la forma más grave con afección hepática. Y este caso subraya la importancia de considerar esta enfermedad en pacientes con historiales de viaje a áreas endémicas. La anamnesis fue fundamental para un diagnóstico rápido y preciso. Eso es todo por hoy. Espero que este video hubiera sido de su agrado y les hubiera dado a entender la inmunopatología de la malaria. Nos vemos en una próxima ocasión.